Bueno, en la última sesión nos habíamos quedado en este plano en el cual se cerraba la presentación infantil, salíamos del mundo, digamos, de la escuela y nos íbamos al mundo de la familia. Claro, lo primero que nos llama la atención es que en el cambio de plano se va a introducir una cierta música. Es la canción Bus Stop de los Hollies. Aquí hay una especie como de torsión narrativo-musical porque es una canción que tiene unos aproximadamente 10 años menos que el momento cronológico en el que se sitúa la película. Luego, One la está utilizando no tanto para contextualizar el momento histórico, que era lo que hasta cierto punto pasaba con el London Calling de los Clash, que vimos en la escena después de los créditos, sino para incorporar bueno, pues una serie de referencias en torno al hecho de volver a casa. Es una canción que básicamente de lo que habla es de volver a casa, del regreso después del colegio, de nuevo el tema de lo cotidiano. Aquí, fijaos que tenemos un plano donde se presenta esa institución, esa segunda institución, una institución económicamente más, con más caché, digamos, que la primera que veíamos, de hecho ahí lo está marcando, seguida de el plano de introducción a la casa. Green Street, la calle verde, ¿por qué es verde esa calle? No lo sabemos, que es la calle en la que viven los protagonistas, la calle donde van a ocurrir estos sucesos paranormales. Y atención, movimiento de cámara, de nuevo, hojas que se mueven y plano que sube, plano aéreo. Evidentemente, este plano es una rima directísima de ese otro plano que veíamos en la última sesión, en el cual podíamos apreciar, aquí está, cómo la apertura directa que abría la secuencia es exactamente la que ahora abre el mundo familiar. Evidentemente, ¿esto por qué es interesante? Porque estamos viendo cómo la película abre una especie como de segunda categoría estructural, ¿no? Tenemos una primera lexía, el colegio, ruptura de la ley, y una segunda lexía que es la casa, lo doméstico. Ahora bien, vamos a ver qué pasa en este espacio doméstico. Plano aéreo apoyado sobre las hojas, se abre una segunda lexía, cruzan la calle en diagonal y primer plano descendente dentro de toda la construcción narrativa de la película. Hemos visto cómo la cámara subía, 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 ahora abrochando todo eso baja en lo que va a ser un plano de seguimiento de estos cuatro niños entrando por la puerta de atrás de esa casa, lo cual resulta en principio llamativo. ¿Por qué utilizan esa puerta y no la puerta principal, que sería lo suyo? 1977, estamos en Inglaterra, en Enfield, la enunciación nos lo está diciendo, y ahora atención a este plano. Hay un cambio de plano y esta es la cámara mirando desde lo que sería realmente la puerta principal de la casa. Es decir, si los niños hubieran entrado por donde toca, por donde esperábamos que tocan, esta sería su visión. Datos interesantes. Primero, es una mirada que realmente parece un plano subjetivo, ahora veremos por qué. Y que tiene lugar dentro de la casa. Es decir, aquí hay una presencia que está mirando claramente dentro de la casa. Se introduce por primera vez la idea de la casa encantada. Fijaos que la cámara está a un nivel bastante bajo. ¿Para qué? Para apoyar su movimiento. Ahí está, directamente sobre las líneas compositivas tanto de la puerta como de la pared. Y ahora, esto es muy interesante. La iluminación es extraordinariamente potente, escala en grises, marcada por ese ventanal de fondo que da como un aire, pues eso, dramático, fantasmal, a esta escena, a esta localización. Y de nuevo un plano de giro que desvela esa mirada, que nos permite cotillear, ¿no? A ver, este plano, de nuevo volvemos hacia atrás, tiene exactamente la misma composición visual que el plano que nos permitía acceder a la primera protagonista femenina. Si os fijáis, aquí la cámara hace exactamente lo mismo. Hay un obstáculo, se escora hacia la izquierda y nos lleva a escuchar esa conversación de lo íntimo, esa conversación que tenía que ver, como veíamos, con el orden del deseo. Aquí, cuando nos llegamos a la cocina, evidentemente
La cámara lo que hace es exactamente lo mismo, utiliza exactamente el mismo recorrido, pero nos lleva a otra conversación que no está en plano simétrico y que tiene que ver con otro problema que desde luego no es del orden del deseo, sino del orden estrictamente económico. El plano de presentación de la madre es un plano de presentación dramático, absolutamente, donde se pone encima de la mesa el problema de la ausencia del padre, que va a ser un problema fundamental en toda la construcción, por lo menos en un primer plano, luego hay varios niveles de significación dentro de la película. Es interesante este reencuadre, de pronto hay un salto que nos lleva de nuevo hacia la puerta, en este caso trasera, un plano de ruleta. Este plano de ruleta lo que hace es conectar la figura dramática que no tiene dinero para alimentar a su familia con esa familia que entra y luego fijaos cómo clac, mediante un corte de montaje vuelve otra vez al plano inicial. Se cierra el primer bloque dramático, es decir, hemos fisgoneado la conversación de la madre, sabemos que tiene problemas económicos porque su padre, porque el padre, su marido, el padre de los niños, no está en casa. Y la cámara contrapone ese primer plano dramático de la madre agobiada con este plano donde lo que se remarca evidentemente de nuevo es la ingenuidad, la aparente felicidad, la falta de, digamos, de haber entrado en ese universo de problemas maduros de la protagonista. Evidentemente aquí fijaos qué interesante es esta construcción de plano. Aquí lo que está jugando Wan, de nuevo, simetría marcada por las dos figuras femeninas, izquierda-derecha del encuadre, dos personajes en en el término medio, mejor dicho, en el espacio medio de plano, mirando hacia fondo, y en la parte de arriba esa lámpara. Esa línea de miradas, que es la línea principal de la escena, realmente de lo que está hablando es de un legado, está hablando de la posibilidad de un legado. Porque hay algo, esa rima de cámara que hemos visto, que conecta de alguna manera, de manera íntima y visual, al personaje de la madre y al de la hija. Hay una especie como de línea preciosa, matrilineal, que habla de ese sufrimiento que va a ser exclusivamente femenino en este punto de la película y de cómo la hermana mayor, en cierto sentido, va a tener que hacerse cargo, va a tener que ayudar, va a tener que formar parte de esa dramática situación económica, familiar, de desprotección, ¿no? De hecho, en la construcción entre plano y contraplano deja fuera a todos los personajes. En principio, y ahora fijaos con este detalle que es maravilloso, cuando, al igual que ocurría con la profesora, aquí la madre acusa a su hija de fumar y Wan la retrata con el cigarrillo en la boca. Esto podría ser muy barato en cierto sentido, podría ser otro chiste, de no ser porque aquí la risa se nos está empezando a atravesar ya en la garganta, aquí hay algo del orden de la pobreza que está empezando a emerger en este gesto, que de alguna manera pone en crisis el humor que veíamos en la entrega pasada, y una especie de otro término, otro problema que entra en plano que va a ser súper importante en la próxima sesión, además es uno de los detalles más bonitos de toda la película, que es la cuestión de las galletas, ¿no? Es interesante que veamos que la construcción de plano contra plano pone en la luz y en un término mucho más importante a la madre, es una figura de poder, mientras que cuando vuelva la hija siempre va a aparecer recortada y en un lugar de plano, o sea, recortada quiero decir por la sombra de la madre a la derecha, a la izquierda, perdón, y con una posición inferior, evidentemente, una posición que tiene que ver con la falta de equidad dramática que hay en la secuencia. La madre es la que lleva el peso, evidentemente por eso la cámara la retrata con mucha más potencia, mientras que la hija básicamente lo que tiene que hacer es disculparse, ¿no? Y luego pues está el personaje este que pincha, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante es básicamente ver cómo esta escena pone de manifiesto, vamos a llegar hasta el final, que hay un problema económico dentro de esa esfera familiar que se está retratando, y que ese problema económico va a tener que ver de alguna manera también con la relación entre madre e hija. Cuando este personaje suba las escaleras desaparecerá y aquí pasaremos mediante una elipsis al momento de la noche. Pero para entrar en esa noche y ver cómo empieza a desplegarse el programa de terror de Wan, esperaremos a la próxima sesión.